Buenas tardes a todos. Señora Presidente de la Corte Penal Internacional, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señora Vicepresidenta segundo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, señor Ministro de Justicia, señora Presidente de Parlamentarios para la Acción Global, señores participantes de esta conferencia sobre la lucha contra la impunidad de crímenes complejos. Permítaseme en primer lugar darles la bienvenida a todos a esta, nuestra casa, y decirles que las puertas de la Cancillería Argentina están siempre abiertas para actividades nobles como la que hoy nos convoca. Es una gran satisfacción poder recibir una vez más una actividad de este tipo, destinada, entre otros objetivos, a reforzar el compromiso de la República Argentina con la justicia y el Estado de Derecho, y en particular con el sistema de justicia penal internacional basado en la Corte Penal Internacional. La creación de la Corte Penal Internacional constituyó un hito en el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad por crímenes aberrantes, genocidio, guerra, los crímenes de lesa humanidad, agresión, cometidos en el contexto de abusos de autoridad en defensa de la dignidad humana y sobre todo de los más desvalidos en situaciones de crisis y conflictos, que es a lo que apunta la creación de esta Corte. Fue, sin duda, un gran avance en el camino a la decencia y la vigencia del derecho en todo el mundo. La República Argentina ha sostenido, desde el momento en que solo era un ideal a conseguir, la necesidad de contar con una Corte Penal Internacional permanente, como base de un sistema de justicia penal internacional independiente y como herramienta en esa lucha contra la impunidad. A usted, señora Presidente de la Corte, le consta tal vez más que a nadie ese apoyo constante de nuestro país, ya que le tocó promover esos ideales y mecanismos prácticos para hacerlo realidad como integrante de la delegación argentina a la Conferencia de Roma en la que se adoptó el Estatuto de la Corte. Usted estuvo desde el inicio del proceso. Sea después en la Corte misma, continuó con esa noble tarea, sea como funcionario de la Fiscalía, como jueza y actualmente como presidenta del Tribunal. Como argentino y como colega del Servicio Exterior de la Nación, quiero dar la especial bienvenida a esta casa y decir que nos honra mucho tenerla acá con nosotros. La Corte ha contado y cuenta en sus filas con la participación de otros funcionarios argentinos, entre los que puede destacarse el primer fiscal de la Corte, el doctor Moreno Ocampo, con el que Silvia sirvió durante un tiempo, trabajó con él. O actualmente el doctor Fabricio Guariglia, en la oficina de la Fiscalía, aquí presente, o del doctor Alejandro Kiss, en la División Judicial. Ello es un reflejo del interés y compromiso que la institución genera en nuestro país. Ese apoyo continuo de la República Argentina brindado a la Corte se ha visto reflejado tanto en el ámbito de la Asamblea de Estados Partes como en otros foros de los que la República es miembro. En materia de cooperación con la Corte debe destacarse el rol de la República Argentina en ocasión de su pertenencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente, en las que promovió la necesidad de contar con un mecanismo de seguimiento de las remisiones de situaciones que el Consejo de Seguridad hiciera a la Corte. Asimismo, en el plano de foros informales, cabe destacar que la Argentina integra la red ministerial de apoyo a la Corte, que reúne a ministros de aquellos estados parte del Estatuto de Roma, que manifiestan su compromiso sostenido con los objetivos de la Corte Penal Internacional. En tal sentido, y conscientes de que la cooperación de los Estados con la Corte es un elemento fundamental en la capacidad de esta institución de cumplir con su mandato, la Argentina no solo ha expresado en los foros mencionados la necesidad de reforzar esa cooperación, sino que ha dado muestras concretas en ese sentido. Así, en mayo del 2014, tuvo lugar en este mismo Palacio San Martín el primer seminario regional sobre cooperación con la Corte Penal Internacional. En dicha ocasión, la delegación argentina instó a todos los participantes a reforzar esa cooperación a través de la suscripción de acuerdos voluntarios con la Corte. Nuestro país ha sido consecuente con ese llamado y ha suscrito ya 2 acuerdos voluntarios. El 21 de noviembre del 2016 se firmó en La Haya el Acuerdo de Materia de Protección de Testigos y esta misma semana, el martes 18 de abril, se suscribió en este Palacio San Martín el Acuerdo sobre Ejecución de Sentencias. Es un honor para la República Argentina contarse entre los primeros países en suscribir este tipo de acuerdos de cooperación con la Corte Penal Internacional. En todo este proceso, desde la aprobación del Estatuto, hemos contado también con la invalorable asistencia y apoyo del Honorable Congreso de la Nación.
y la presencia de distinguidos representantes de nuestro Poder Legislativo hoy aquí es fiel testimonio de ese compromiso. Quisiera, antes de concluir, anunciar que el señor Presidente de la Nación ha suscripto el 3 de abril pasado el instrumento de ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma surgidas de la conferencia de revisión que tuviera lugar en Kampala en junio de 2010. Al respecto, se prevé que el depósito del instrumento de ratificación sea entregado al depositario del Estatuto, el Secretario General de Naciones Unidas, en Nueva York en los próximos días. Al hacer votos por una productiva jornada en esta conferencia y renovar la bienvenida a todos los participantes, quisiera destacar que la República Argentina reitera su posición de permanente apoyo al sistema de justicia penal internacional basado en la Corte y el firme compromiso de la Argentina con la Corte Penal Internacional y su firme voluntad de contribuir a su fortalecimiento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para mí esto es un motivo de enorme honor y alegría. Sobre todo yo participo en este acto como presidenta de Acción Mundial de Parlamentarios. Se trata de una organización que reúne hoy a más de 1.300 parlamentarios de más de 140 países del mundo. Nuestra organización fue fundada en 1978 y desde ese momento ha marcado su compromiso de apoyo y de cooperación con la Corte Penal Internacional desde aquellas discusiones para la adopción del Estatuto de Roma. Es una organización que tiene 3 programas de acción principales. Uno es el de Derecho Internacional y Derechos Humanos y justamente ese es el programa en el que nosotros trabajamos conjuntamente con la Corte. Tenemos, además de nuestra sede principal en Nueva York, una sede muy importante instalada en La Haya y justamente ha sido a partir de esta gran motivación que para nosotros es trabajar en apoyo a la Corte. El segundo de nuestros programas es Paz y Democracia y sobre todo ahí lo hacemos en función de lo que tiene que ver con las armas, el Tratado de Comercio de Armas, las armas biológicas. Venimos sinceramente comprometidos en la búsqueda de condiciones para la paz en el mundo. El tercero de nuestros programas es el de Género, Igualdad y Población. Y en cada uno de nuestros programas también tenemos campañas específicas para la eliminación de la pena de muerte, para evitar los matrimonios forzados y obviamente el matrimonio infantil sobre todo. Hay una cantidad de campañas que muestran sobre todo la vocación y la voluntad de los parlamentarios de todo el mundo de hacernos cargo de construir las mejores condiciones para un mundo en paz, entendiendo que el mundo en paz se basa en la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, y esto es lo que crea condiciones favorables para el desarrollo, la igualdad y sobre todo la generación de oportunidades. Quiero además hacer en representación de la PGA una mención muy particular en el mismo sentido en que lo hiciera recién el vicecanciller Pedro Villagra, respecto al gran orgullo que para nosotros como argentinos es acompañar a la doctora Silvia Fernández en este momento como presidenta de la Corte. Ella es y conocemos además su compromiso de tantos años a partir no solamente de la mejor representación en términos de excelencia para nuestro país, sino fundamentalmente en la búsqueda de estas condiciones y la defensa de los derechos humanos. De la misma manera el doctor Fabricio Guariglia y una cantidad de funcionarios también. Nosotros venimos trabajando sobre todo desde hace mucho tiempo para poder replicar en el marco de los países este sistema de justicia penal universal. Hace mejor a nuestros países realmente que nosotros podamos llevar adelante una política conjunta con las demás naciones. Quiero decir, no he perdido la oportunidad para hacerlo cada vez que me ha tocado, que en la República Argentina la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de los crímenes que agravian nuestra conciencia es una política de Estado. Seguramente en razón de las graves violaciones a los derechos humanos que nosotros sufrimos en la última dictadura militar y las graves lesiones que esto ha dejado en nuestro tejido social, esto nos ha sensibilizado de manera particular a los argentinos. Desde el mismo momento en que nosotros recuperamos la vigencia del sistema democrático, yo destaco de manera especial, porque esto forma parte de nuestra historia reciente, aquel histórico juicio contra las juntas militares que dispusieron las órdenes de la represión durante la dictadura. Es un juicio que como argentinos nos enorgullece. Pero lo cierto es que también a partir de estos dolores, esto se convirtió en una política de Estado seguida por todos los gobiernos democráticos.
En el gobierno del doctor Menem, después de haber tenido una gran política de derechos humanos durante el gobierno del doctor Alfonsín, la creación de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, recuerdo que Argentina tiene el lamentable privilegio de ser el país donde más crímenes de los que están hoy incluidos en el Estatuto de Roma se cometieron. Las desapariciones forzadas, el robo de bebés, la sustracción de la identidad, las torturas reiteradas. Todos estos delitos forman parte de nuestra historia contemporánea y por eso, insisto, tan consecuentes hemos sido como país en la defensa de esos derechos. El gobierno del doctor Menem fue el gobierno que a través de su entonces ministro de Justicia firmó el estatuto en Roma, a partir de lo cual la Argentina se compromete. La ratificación se hace durante el gobierno del doctor de la Rúa. En el gobierno siguiente del doctor Duhalde se conforma una comisión de expertos para trabajar en el proyecto de implementación de la legislación del estatuto. En los gobiernos siguientes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la Argentina lleva adelante la aprobación del proyecto de implementación y de cooperación. Y en este gobierno del presidente Mauricio Macri se ha firmado, como decía recién el embajador Villagra, se ha firmado, se ha ratificado en realidad las enmiendas de Kampala. Y tenemos además este gran privilegio que nos llena de orgullo de ser el primer país en América Latina en haber firmado 2 convenios de cooperación con la Corte. El firmado el año pasado sobre protección de testigos y el de esta semana sobre ejecución de sentencias. Hemos estado hoy en la mañana en una reunión con la presidenta de la Corte y el ministro de Justicia, trabajando también para la firma de los próximos acuerdos y para una cantidad de medidas que apuntan sin ninguna duda a poner de manifiesto de forma explícita este gran compromiso que la Argentina tiene en esta materia. Yo siento que cada uno de nuestros gobiernos representa un sentir, un sentimiento realmente popular, que es saber, por supuesto, de qué manera nosotros, los representantes del pueblo, debemos conformar de esta manera una política que se continúa a través de los tiempos. Eso es la política de Estado. Son las políticas consensuadas entre quienes piensan diferente, pero que se sostienen a través de los tiempos y de los gobiernos. Y lo otro que define una política de Estado, porque el Estado está compuesto por 3 poderes, es aquellas políticas que se llevan adelante a través de los funcionarios de los 3 poderes. Y esto es este seminario. Para mí es un motivo también de mucha satisfacción formar parte en representación del Parlamento de una mesa de estas características que tiene a los representantes del más alto nivel del Poder Ejecutivo y nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, vamos a tener la delegación también en representación del Senado. Estamos poniendo de manifiesto que estas son políticas de la Argentina y esto es lo que nos compromete a todos. Para terminar lo que digo, porque tantas veces se habla de que en nuestro país o en nuestro continente no existen hoy conflictos que nos lleven a nosotros a darle la importancia que le damos a estos temas. Lo cierto es que los conflictos y los dolores que existen en cualquier parte del mundo los sufrimos nosotros aquí. El conflicto y el dolor y la violación a los derechos humanos en cualquier otro lugar existe también en nuestro lugar. Formamos parte de un mundo y un tiempo global que nos compromete en el dolor de los demás y creemos realmente que los organismos multilaterales y nuestra organización de parlamentarios trabaja justamente dentro de este sistema, es algo también que debe ser pensado como una gran oportunidad para que podamos contribuir efectivamente a la construcción de ese mundo mejor y en paz. Les agradezco mucho. Un saludo muy especial a la presidenta de la Corte Internacional, a todas las autoridades aquí presentes y a todo el público en general. Un saludo muy especial de parte del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que por cuestiones de agenda no ha podido acompañarlos. Realmente el tener en la mesa los 3 poderes, distintas instituciones, nos muestra que la lucha contra la impunidad es realmente una política de Estado en esta Argentina de hoy. Y que necesitamos fortalecer los marcos jurídicos y somos quienes estamos en el Poder Legislativo los responsables
de estar acá con nuestros especialistas, no solo nosotros, sino nuestros especialistas, para escuchar a los expertos y saber qué nos hace falta para hacer de este país y de este mundo una sociedad más justa. En todas estas aristas que comentaba recién Margarita, la verdad es que necesitamos más herramientas, pero poder hacer una política comparada y trabajar en el marco de la Corte Penal Internacional creo que es lo correcto. Así que simplemente en esta somos un actor necesario para que lo que se diga llegue a un buen puerto, que es los marcos necesarios, los acuerdos necesarios y la aprobación de todos estos decretos que se mencionaban que seguramente van a pasar por la Cámara. Así que deseo que esta tarde sea muy fructífera, que todos podamos saldar nuestras grandes dudas en los temas más grosos que vamos a ver hoy día. Así que muchas gracias a todos por dejarnos acompañarlos. Buenas tardes a todos, integrantes de este panel, de esta apertura, señora Presidenta de la Corte Penal Internacional. La verdad que para mí es un verdadero honor estar acá en este seminario, que en definitiva este seminario, si se quiere, es una exteriorización de un trabajo que se viene realizando muy profundo y que es un trabajo que, como recién señalaba tanto el vicecanciller como Margarita, como la vicepresidenta de la Honorable Cámara de Diputados, es algo donde los argentinos nos hemos puesto de acuerdo y hemos mantenido ese acuerdo y estamos además con la presidencia en la Corte Penal Internacional de algún modo jerarquizando ese acuerdo. Para nosotros esta reunión, que como dije es esta visibilización de un trabajo que se viene realizando con participación de prestigiosos jueces que nos acompañan, integrantes de las cámaras, y me parece que es un ejemplo de mostrar que en Argentina se pueden generar cambios, esa cuestión que a veces se dice que no podemos generar políticas de Estado, recién lo señalaba bien Margarita, creo que es posible hacerlo, creo que requiere de mucho trabajo, que fue lo que requirió la puesta en marcha de este sistema, muchos años, requiere de buena fe y requiere un compromiso de todos para, como recién señalaba la vicepresidenta, combatir la impunidad. Y el hecho que esté acá el presidente de la Corte y muchos jueces creo que remarcan este compromiso del país en combatir la impunidad. En este caso, para lo que son, lamentablemente, aquellos delitos que adquieren esta visión internacional, pero también lo tenemos que hacer en nuestro propio país. Y me parece que por eso además es tan valioso este seminario, porque este seminario permite articular estas experiencias, permite compartir desarrollos valiosos que se han generado tanto en la Corte como desarrollos valiosos que se han generado en nuestro país, en nuestra justicia, y nos permite seguir trabajando en una línea que creo que es de la que de algún modo pende el futuro de la humanidad. A lo mejor es muy pretencioso decirlo, pero hoy lo conversamos en la reunión de la mañana con la Presidenta y con Margarita, luego lo conversaba con un periodista que venía casualmente de Europa, y creo que hoy el mundo nos expone a un montón de desafíos, a desafíos enormes. Y creo que uno de los caminos que tenemos que transitar para hacer frente a esos desafíos pasa por la institucionalidad y el combate a la impunidad. Lograr que en definitiva esa institucionalidad pueda transformarse en reglas de juego que se cumplen y en un sistema institucional, en este caso en un sistema de justicia fortalecido que pueda realmente expresar a la comunidad nacional e internacional que aquellas personas que violen la ley, que aquellas personas que cometan delitos, que aquellas personas que cometan delitos graves, que si se quiere es el gran desafío que tiene nuestra comunidad, ¿no? Tanto en Argentina como a nivel mundial, cómo hacer frente a la criminalidad compleja, cómo hacer frente a la criminalidad transnacional, cómo hacer frente a la criminalidad instalada en el poder y a veces gobernando. Entonces me parece que esos son los desafíos que enfrenta toda la humanidad. Se puede ir por atajos en términos de soluciones mágicas
o de respuestas rápidas y violentas, pero me parece que el camino a mediano y largo plazo pasa por la justicia. Ese me parece que es el desafío que tenemos como humanidad. Así que me parece que esto, en lo que mi participación, si se quiere, es muy menor, pero creemos la importancia que tiene y por eso con el equipo, con Martín Casares, con Juan Benítez, el resto del equipo del Ministerio han trabajado durante todo este tiempo con la Corte Penal, se avanzaron los acuerdos que recién se mencionaban, es muy importante el tema de protección de testigos, es muy importante la ejecución de sentencias, temas que son importantes para la Corte Penal, pero también son importantes para nuestro país, porque son herramientas que recién ahora se están empezando a utilizar como se deberían utilizar. Así que muchísimas gracias a todos. Yo creo que con la presencia de todos ustedes, la experiencia que todos ustedes tienen acá, va a ser realmente una jornada muy productiva donde se puedan intercambiar experiencias y donde podamos dar un paso más en esta política de Estado y que además no sea una política de Estado en abstracto, sino algo bajado a tierra y que incide realmente en el día a día de todos. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al viceministro Pedro Villagra, que nos recibe en esta casa, por la iniciativa que han tenido. Es un seminario realmente importante y sobre cuestiones muy relevantes. También quiero agradecer a la diputada Stolbizer, que ha trabajado mucho, que me ha visitado en la Corte para invitarnos a esta reunión, y también a la diputada Jiménez, que asiste hoy en representación de un cuerpo legislativo tan relevante como lo es hoy en esta materia, la Cámara de Diputados de la Nación. También al ministro de Justicia, con el hoy estamos trabajando muchísimo y muy bien en la cooperación con el Ministerio de Justicia. Quiero señalar en primer lugar nuestro total apoyo a esta iniciativa desde el punto de vista del Poder Judicial, nuestro orgullo porque la presidenta de la Corte Internacional sea argentina y la relevancia que tiene la Corte Penal a nivel global. Nosotros estamos muy dispuestos, no solo como país, celebramos que el país haya apoyado esta iniciativa en distintos gobiernos y sea una política de Estado, sino también desde el Poder Judicial vamos a apoyar muchísimo y cooperar con la Corte Penal Internacional. Creo que es importante señalar que en el Estatuto de Roma se han calificado delitos de lesa humanidad y este ha sido un tema que la Argentina ha recibido desde hace muchísimos años y ha citado el Estatuto de Roma en muchas de sus sentencias en todo el Poder Judicial. Es una historia que nosotros siempre hemos dicho que nació en las calles, en la Argentina, en las organizaciones sociales, durante momentos que eran muy difíciles y luego en esos momentos fueron justicias de otros países, cuando había dictadura en la Argentina, las que ayudaron a las organizaciones de derechos humanos. Luego tuvimos un importante paso con la justicia nacional en el juicio a la Junta, citado por la diputada Stolbizer. Posteriormente, las decisiones de la Corte Suprema Argentina, en los casos Simón, en el caso de Arancibia Clavel, donde se definieron la categoría de delitos de lesa humanidad, y también una importantísima participación de jueces y juezas de todas las jurisdicciones del país, trabajando en un proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad que es todavía hoy importantísimo en todas las regiones. Por eso siempre hemos dicho que esta forma parte del contrato social de los argentinos y que es un tema que ha sido una política de Estado, porque no solo el Poder Judicial, sino también los distintos poderes ejecutivos y el Congreso, que también ha respaldado esta iniciativa. Por lo tanto, en este tema, básicamente en delitos de lesa humanidad, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que es necesario persistir en esta línea y cooperar con la Corte Penal Internacional. Creo que hoy el tema excede los delitos de lesa humanidad, como lo ha sugerido muy bien el ministro de Justicia. ¿Por qué hablamos de delitos complejos?
Y esto, como es un seminario, me va a permitir hacer una pequeña reflexión. Muchas veces se habla de si es una opción tener una jurisdicción internacional. Creo que hoy es una necesidad, porque cuando hablamos de impunidad, de lucha contra la impunidad, tenemos que partir de la base que la criminalidad compleja hoy excede totalmente los límites de las jurisdicciones nacionales. Hay un problema estructural básico que es que no coincide ya la división tradicional de las jurisdicciones, tanto sean políticas como jurisdicciones judiciales, con el conflicto. El conflicto excede totalmente la idea de división jurisdiccional y política que teníamos históricamente en todos los países, que es una noción que viene desde el siglo XIX y aún antes, pero que hoy, cuando examinamos lo que es el genocidio, lo que es la planificación regional que existe en materia de delitos de lesa humanidad en muchos países, o más aún lo que existe en materia de corrupción o trata de personas, la nueva esclavitud humana de la cual hoy se habla a nivel global, o lavado de dinero, cualquiera de esos temas exceden totalmente la jurisdicción que pueda tener un juez o una jueza local, ya sea en un pueblo, en una ciudad, en un estado, en una provincia o en una región. Por eso es que hay una discordancia muy grande entre la jurisdicción y el conflicto, y necesitamos expandir y lograr jurisdicciones más amplias que coincidan con el conflicto. Esta es una cuestión esencial que creo que no es una discusión, es una necesidad. De ahí que tengamos que respaldar las jurisdicciones internacionales. La segunda cuestión, que tiene que ver mucho con la idea de delitos complejos, es que básicamente la jurisdicción penal en muchos países se diseñó en función de la defensa, es decir, defenderse frente a abusos que existían y eran muy reales de parte de muchos estados nacionales. Entonces, hay una posición garantista que naturalmente tiene su justificación histórica y su justificación constitucional y que tiene una extensa tradición en todos los países. Pero también ha cambiado mucho y hoy asistimos a una cuestión, cuando se habla de lucha contra la impunidad, es que hay que también cambiar un paradigma y pasar a reformas, ya sea legislativas o también judiciales, que presten atención a la lucha contra el crimen. Es decir, ya no es solo una actitud defensiva, sino también una actitud activa. Y eso lo notamos en el reclamo que hacen las víctimas en cualquiera de los delitos que he mencionado, en las necesidades y las expectativas que tienen las sociedades actuales de terminar con la impunidad en cualquiera de estos temas, no solo en lo que es el genocidio, sino también en corrupción, en trata de personas, en lavado de dinero. En cualquiera de estos temas existe la necesidad de hacer un cambio paradigmático para empezar a dar una participación activa de la sociedad en el reclamo. Es decir, que no es solo pensar en la jurisdicción internacional o transnacional, sino también en el cambio de paradigma legislativo y jurisdiccional que permita luchar contra la impunidad. La lucha contra la impunidad es algo que nosotros en la Corte Suprema lo hemos definido como política de Estado ya hace varios años, diciendo que es necesario terminar con la impunidad, pero esto requiere un cambio fundamental en el modo de trabajar, y esto es muy importante que lo entendamos, porque si no se cae en la declaración abstracta o en la ineficacia, y eso es lo que no quiere nuestro pueblo y los pueblos del mundo. Existe un reclamo muy importante de las sociedades actuales para que se termine con la impunidad, para que la noción de justicia sea algo palpable, efectivo. Y si nosotros no logramos eso, el problema es que las instituciones se pueden alejar de las expectativas sociales. Y esto afecta la credibilidad
institucional y por lo tanto el Estado de Derecho. Y esta es una de las causas por las cuales vivimos en un mundo en crisis. Entonces, lo importante es que nosotros seamos muy conscientes de que tenemos que reformar nuestras instituciones para estar más cerca de las expectativas sociales. Y el campo de los delitos complejos es uno de los más notorios, es uno de los más urgentes. La lucha contra la impunidad en delitos complejos exige cambios de mentalidad, exige cambios estructurales en materia de reformas jurisdiccionales, existe la necesidad de cambios en la jurisdicción internacional. Todos los países, Argentina realmente creo que con estas decisiones que se han mencionado recién, es un país líder en esta materia. Y esto debe ser motivo de orgullo. Pero tenemos que lograr que la comunidad internacional también participe y sea un movimiento global. Y en nuestro país, como decía recién el ministro, es una necesidad y creo que es muy importante que todos tomemos conciencia de eso. Y esto también es una política de Estado, es decir, necesitamos transformaciones legales que den mayor participación a la actividad y la demanda de la sociedad en los procesos de lucha contra la impunidad y también la jurisdicción efectiva, es decir, que se logre resultados concretos. Reitero que este es un gran tema en el mundo que vivimos y, como le decía recién a la señora presidenta de la Corte Penal Internacional, puede contar con nosotros para toda la cooperación que se va a discutir en este seminario. Muchísimas gracias a todos.